Les habla Esteban Aymerich. Esta pasión y criterio amplio por las artes del entretenimiento me han llevado a ser cosplayer, panelista, artista en ya 2 décadas, habiendo siempre compartido cuánto y cómo somos en ello. Nuestro estilo de vida geek no hace más que crecer, cada vez hay mucho que hablar, actualizarse y celebrar. Sea en cine, redes, animación, videojuegos, música, cómic y muchas más artes, hobbies y temas. Y les hablo desde aquí como Aymerich of the Hype. Aymerich of the Hype. Aló. Aló. Me siento todavía cómodos. Para agarrar un mejor spot, digamos. Sí, estamos acá, de hecho. Bueno. Bueno, feliz año. Feliz 2020. Bueno, feliz 2022. Estamos todavía como raspando el mes de enero, ¿verdad? Tenía muchas ganas de querer empezar este podcast. Pues sí, lo quería empezar desde empezando el año, pero quería hacerlo pues bien. Es curioso cómo el manejo de este ha sido, he tenido, como les he comentado, por supuesto, en el cierre de la primera temporada, el podcast ha sido un espacio al cual le he dedicado pues su bastante cuidado, ¿verdad? Le he puesto mucho para que, digamos, compile temas de verdad eh, que lleven a todo aquel que se acerque en un muy buen plan, en una muy buena vibra, el poder cuestionar, el poder reflexionar, el poder pues debatir, poder inclusive pues reflexionar en un aspecto que de verdad puedas invitar no solo a vos mismo, sino también a los demás, ¿verdad? Este es uno de los objetivos, ¿verdad? De este podcast por medio de los temas pues que nos rodean, ¿verdad? Por medio de las formas de arte que tenemos a nuestro haber, ¿verdad? Que ha sido también parte de entretenimiento, pero también parte de nuestro, pues, parte, digamos, de las esencias que muchos artistas, pues, nos comparten, que nos quieren dar a entender de cómo se puede vivir, cómo se puede luchar, ¿verdad? Los vientos de, los poderosos vientos de nuestro país en enero son algo lindísimo. El día está precioso, es un sol increíble. Voy a aprovechar esta semana que a muchos de nuestra edad aparentemente, inclusive a otros de menor edad, los ha mandado a la cama a dormir, a descansar en tempranas horas para yo poder obviamente respetar como ciertas horas de sueño. Es curioso cómo esto empezó a suceder. Esto suscitó a que yo finalmente también pudiera decidirme en un tema para abrir esta temporada de podcast. En la pura mañana estaba pues juntando un montón de ideas, un montón de detalles que quería pues hablar sobre una vez más, entretenimiento, asuntos que si bien son trending es por una razón y las exploramos acá. Vamos a empezarlo por el hecho de que hace poquito, hace unos meses, Disney lanzó un estreno bastante inusual llamado Encanto. Esto va a sonar como un capítulo de Los Simpsons porque vamos a empezar de ahí, pero esto va a ir a muchas otras cosas, las cuales invitados a que me comenten, por supuesto, obviamente aquí yo voy a estar mostrando mi propuesta, cuadrando todo, ¿verdad? El título de este podcast fue súper repentino, no lo anuncié casi. Se me ocurrió hacerlo hoy y es en la mañana. Es la primera vez que hago un podcast tan temprano, de hecho. Y por eso es de cuidado, es denso todo esto. Y por supuesto aquí estoy para poder entonces deconstruirlo, desenmarañarlo y por supuesto entenderlo y vivirlo. Eh, últimamente, la que fue la película Encanto, una producción de Lin-Manuel Miranda, alguien que ha estado haciendo bastantes producciones muy interesantes en Netflix, como por ejemplo Tic Tic Boom también.
ha estado sonando este nombre, Lin-Manuel Miranda, ¿verdad? Ha sido, pues, ¿verdad? Muchos dicen que orgullo y toda la cosa. Y bueno, básicamente es algo que es una flor en el ojal que este artista puede ponerse, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar específicamente de por qué Encanto se volvió trendy y cómo entonces esto me hizo querer, empezando desde esta película y del por qué se está hablando de esta película, para hablar de muchos temas que de los que he querido abarcar, de hecho, en podcast, y creo que encontré la mejor forma de hacerlo gracias a esta película. Por eso lo llamé también el palpar de la visibilización. Muy bien. Empecemos por el hecho de que, bueno, ya no es cuestión de verdad de contar lo que es la película, porque ya se estrenó, ya todo el mundo sabe, We Don't Talk About Bruno, va a preguntar, y es curioso cómo, es vacilón, esta canción se volvió super trendy tanto en inglés como en español, y la canción, el título, invita a no hablar de alguien, a censurar, a que se no que a que entonces hay que ignorar, hay que enterrar, hay que olvidar a alguien. La canción tan famosa por el mismo título invita a eso que entonces nos lleva al contexto, pues, de la película. Como les recuerdo, este podcast va para un futuro, entonces tal vez muchos ya en poquitos años, a cómo está pasando todo eso y que es un tema que vamos a tocar acá, pues no sepan que es Encanto ya. Ya no van a decir que es otra película más de Disney, así que entonces aquí va. Encanto es de hecho es una de estas películas de Disney que con una mezcla de fantasía, una mezcla de animación muy característica de ellos, desde películas animadas desde hace años, nos cuenta una historia en un contexto de Colombia, del país de Colombia, donde vemos la estructura de una familia allá. Esta estructura, curiosamente, también explica mucho cómo las familias de Latinoamérica se han estado, pues, estructurando, basando por muchos años. Es un fiel reflejo y normalmente por el tipo de familias latinoamericanas que normalmente siempre han sido han tenido su muy respectiva, muy característica unión, inclusive para muy característico y muy notado, hasta señalado en países de anglosajones, europeos, ¿verdad? Eh, Destacan mucho lo unidas que son las familias, así que por ello es hasta hace poco que empezamos a ver que se denuncian y empiezan a visibilizarse, vamos a usar mucho esa palabra, por cierto, los vicios de tener este tipo de familias, que sean muy grandes, y el hecho de que sean grandes, unidas, o que tengan cierto, digamos, cierto grado de contacto cercano muy continuo, seamos testigos de muchos tipos de vicios, muchos tipos de actitudes, muchos tipos de abusos, muchos tipos de cosas que, volvemos a decir, se están visibilizando, ya no están ocultas, ya no se pueden callar. Y, y esta película hizo esto no atacando, digamos, lo que muchos hacen en redes sociales para estar quemando, para estar señalando, para estar, ¿verdad? Acusando. No. Encanto toma esta idea, esta denuncia, esta visibilización de estos problemas, de este tipo de estructuras familiares, y lo volvieron el tema, prácticamente la columna de esta película. Lo veas con la fantasía, lo veas con la exageración, lo veas con todos los poderes, eh, tenés todo tirado en la película, y llegas hasta cierto punto, bueno, no hasta cierto punto, llegas a entender casi, si llegaste a vivir ciertas cosas, llegas a entender
todas las posturas que la película muestra cuando empiezan a verse las grietas, empiezan a verse los cracks. Y volvemos a la canción We Don't Talk About Bruno. La película nos muestra a Bruno como esa suerte de villano místico, oscuro, ¿verdad? Esa oveja negra que normalmente se le llamaba en la familia, que ahora empezaron una vez más a visibilizarse en internet y hasta inclusive a no solo a anunciar, sino también a demostrar que se sentían hasta orgullosos de ser ese tipo de ovejas negras. No lo digo yo, lo dice internet muy últimamente y de unos años para acá, de hecho. Usando ese elemento vemos, y eso es algo que mucha gente le dio contexto y le dio poder a la canción tan pegajosa que tiene Bruno, sino al hecho de que también le da más puntos de atractivo a la película por el hecho de que sí, porque no se habla de un familiar que simplemente que no conste, porque muchos entonces, vean, muchos de hecho empezando a ver la película empezaban a decir, Bruno seguro era el vicioso, era el aprovechado, era el manipulador, era verdad, porque se le daba el poder, obviamente se le explicaba que tenía el poder de ver el futuro. Por varios momentos sentí que íbamos a ver eso. Sin embargo, es algo que también se ganó muchísimos puntos de la película y algo con lo que inclusive acaba de comentar, de hecho, que pues personalmente me identifiqué. Bruno llegó a ser ese familiar que llegaba a ver más allá, que llegaba a cuestionar. Lo hacía en buen plan, lo hacía pues con buen corazón, porque quería aportar a la familia, quería ver qué podían hacer entre todos. Quería, obviamente, porque como se vio en la película, él los ama a todos. Él quería que la familia no solo se mantuviera, sino que pudiera ser más fuerte. Él, por tener esa habilidad, él, por supuesto, se afianzó a su habilidad, pero eso le granjeó que fuera discriminado y lo hicieran aparte, por miedo. Y por esos detalles, por lo mismo, por los mismos vicios de la misma familia latinoamericana, que el cabeza de familia normalmente tiene que asumir todo y tiene que dirigir todo porque los demás no hacen nada, que eso es muy habitual en muchas familias. Por supuesto que la mía, porque eso fue lo que pasó. A mí, de hecho. Y de hecho, bueno, ya tal vez más adelante quiero interiorizar, ya digamos, explicándole por qué sí me pasó a mí, ¿verdad? Vamos ahora siguiendo con la película. Aquí, bueno, no solo yo, sino muchos nos identificamos con Bruno. Fuimos esas personas que tal vez no llegamos a tener, digamos, no llegaron a tener, a llenar las expectativas que ciertos padres, que muchos, de hecho muchos padres querían tener cuando tuvieran hijos. Como una suerte, y no lo llaman así, pero se está visibilizando también, que ahora son vistos de esa forma, como inversiones. O sea, de hecho, por dicha, poco a poco muchos padres, por ejemplo, no tienen alguna criatura con síndrome de Down, algún espectro autista, algunas de estas cosas que poco a poco también se han ido visibilizando. No llegan a decepcionarse, no llegan por supuesto a actitudes barbáricas como en 300, que si tenías una criatura inbred o algún defecto congénito, pues nada más lo tirabas a un abismo. Ya no. Poco a poco son cosas que se van visibilizando cada vez mejor. Pero todavía se dan este tipo de, ¿verdad? Este tipo de censuras, cancelaciones, que fue lo que pasó el pobre Bruno, al que vimos tradicionalmente y presentado tradicionalmente en Disney como el villano,
Y perfectamente, pues, podría haber sido de esa forma. Podría haber sido el vicioso, podría haber sido el aprovechado, podría haber sido el que, el que de hecho también existe en muchas familias latinoamericanas, que es el que aprovecha la buena bondad de todas las partes de la familia y que por no romper el lazo, romper el círculo, romper el ambiente, romper la cadena o el grupo en sí, permiten esos vicios. Permiten esos y a los que quieren que ese grupo y ese nexo se vuelva mejor, les pasa las de Bruno. Los hacen a un lado, no quieren escucharlos por miedo. Un miedo infundado por el cabeza de familia o el que lleva, pues, verdad, el liderato. Tristemente. Esta película hace esto. El caso de la protagonista, donde empieza a investigar, empieza a atar cabos, y cómo entonces también la hacen a un lado por el hecho de cuidar el milagro. Me agrada mucho cómo entonces el aspecto del milagro lo hemos visto en muchos aspectos con pues explicaciones más déspotas en novelas históricas, en los mismos trabajos literarios que han retratado varias de nuestras épocas aquí en Latinoamérica. Y esto del milagro, por supuesto, fascinado de cómo Disney lo trabajó con full efectos, polvos mágicos, superpoderes entre cada miembro, ¿verdad? Y aún con todo eso, Disney, pues nos ilustró, dibujó y no decoró y no desvió atenciones del verdadero tema que visibilizó. Y esto ha creado inclusive, pues, hasta rencillas de cómo volvamos a usar la palabra visibilización. Oigan, rajado, qué increíble cómo estamos usando esta palabra otra vez, visibilización. De cómo está chocando ahora, cómo cómo ha tenido años el entretenimiento que tenemos en nuestros hogares, en nuestras pantallas, lo que está reflejando ahora. Increíble cómo en países que han tenido, bueno, que son meca de las industrias, que cimentan, pues, verdad, el entretenimiento por medio de pantallas, que han cimentado mucho la cultura en este mundo de esta forma, son ellos los primeros que inclusive lanzaron las piedras, diciendo cómo es posible que nos tiraron una película con estas costumbres, con estas raíces familiares tan tóxicas, ¿verdad? Cuando en Latinoamérica estamos todos como, sí, ajá, solo le pusieron poderes, está muy lindo, pero sí. Todos estábamos así en Latinoamérica viendo esta película de esta forma. Yo la vi en español latino, por cierto, tengo que verla en inglés, ya que tengo entendido que mucho del casting fue latino. Y por supuesto la música es, o sea, estamos hablando de canciones y que yo me las esperaba. O sea, yo mínimo, y yo creo que Carlos Vives estuvo cantando ahí, ¿verdad? Entonces, en Latinoamérica estábamos como, ajá, sí, sí es que es cierto. Todo eso que dice ahí es completamente cierto. Ahora, no nos quedamos de brazos cruzados y estamos no, no, no. Gracias a eso en Latinoamérica también estamos pues concientizando. Hace poquito antes de yo empezar este podcast estaba viendo un video de esos cortos que en TikTok, por dicha, no sé cómo lo logran, pero en cuestión de unos minutos y unos segundos hacían la deconstrucción de, por ejemplo, la experiencia que estábamos viendo por parte de cada miembro de la familia, que por ejemplo habían cosas que había que ocultar por el bien de la familia. El caso de Luisa, el caso de Isabela, el caso de... que son casos bien, ¿verdad? De nuestras regiones, como lo es el caso del matrimonio por conveniencia, el
el caso de, ¿verdad? De delegarle al más fuerte físicamente a que haga todos los trabajos fuertes, ¿verdad? O que si tiene alguna fuerza en específico, facilidad con alguna cosa, pues obviamente le tiran todo ese fardo. Todo eso. Y reflejándolo en una estructura familiar como la latinoamericana, que de hecho también me recuerda que ¿cuántos turistas no he escuchado yo que elogian este detalle de la familia latinoamericana? Que por dicha está gracias a y qué más que una película de Disney para entonces afrontar y visibilizar eso, pues dándole como una suerte de final feliz. De cómo, ¿verdad? Muchas familias afrontan muchas situaciones y ahí se prueba pues cuántas sobrellevan juntos, ¿verdad? Pero hay vicios que se mantienen tristemente. Volvemos ahora a la palabra visibilizar. Cada vez somos más los que entonces nos damos cuenta que teníamos razón, lo que nos dábamos cuenta de que cuánto queremos a nuestra familia y por eso hicimos lo que hicimos en su momento, ¿verdad? Denunciar tal vez algún abuso, denunciar a alguien que está haciendo algo mal, porque puede pasearse pues en todo el asunto, ¿no? En todo el grupo que llevan, lo que están construyendo juntos, y que los fardos no necesariamente van a los líderes de cabeza, es un trabajo en equipo. Y se puede entender que el patriarca o la matriarca, pues sí, es el que toma las decisiones, pero sigue siendo un trabajo en equipo. Un líder no necesariamente, y bueno, eso también es un mal muy también latinoamericano, muy humano también, el hecho de que el líder pues tenga que estar en todas, tenga que perder paz, esté con ansiedad a cada rato por tener ese fardo. Eso es algo que se entiende y que también se visibilizó y se denunció en esta película, porque es para un grupo en común, es para familia. La familia a un final sigue siendo ese grupo por el cual siempre se dice no se descuida la familia, e inclusive llegan a ser denuncias, últimamente hasta eso llegó a ser denunciado como una actitud tóxica. No le hagas esto a la familia, usted no descuida a su familia, usted no le pone una orden de... Sí, usted no, exacto, usted no le pone una orden de alejamiento a su pariente porque es familia. Usted no le hace a la familia eso. El ejemplo es muy extremo, pero ¿a cuántos casos no he escuchado así? Pero así es. El caso es como inclusive, y como me alegra mucho también, la canción de We Don't Talk About Bruno, o No Hablamos de Bruno, bueno, en Estados Unidos, en uno de los charts más importantes de la música, inclusive al día de hoy, está llegando a tops, está llegando a récords increíbles y rebasó a la canción creo que más famosa por ya casi generación y media como lo es Let It Go de Frozen. La rebasó, lo logró. Y me alegra mucho por esto. La canción, directa e indirectamente, mantiene visibilizado la propuesta de esta película y lo que han hecho muchas familias con ese respecto. Volvemos a la palabra visibilizar. Vean, les voy a comentar algo. Cuando yo quería empezar podcast, normalmente la locución es algo que recomiendan mucho. He visto y he tomado ejercicios, pues he tomado en cuenta muchos aspectos a la hora de poder hablar en internet, a la hora de poder hablar esto. Sin embargo, el internet se ha encargado también, una vez más, de visibilizar que sí, claro, puedes llevar locución, pero lo estás haciendo porque lo esperas hasta cierto punto llevar como carrera, foguearte como ello para generar.
Esto ha hecho que sea más visible y más disfrutable e inclusive más consumible a alguien que no haya llevado locución, porque es auténtico o se espera cierta autenticidad cuando se ve un video de broma o alguien grabándose en media calle o alguien que simplemente está jugando y se lo está llevando se lo están llevando, ¿verdad? Ya saben, y está sacando todo su interior de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Entonces, el internet visibilizó eso. Internet hizo eso pagable, lo hizo facturable, comercializable. Me llevó a ese debate, me llevó a pensar que eso de que muchos están, y por años de hecho muchos que de hecho han tenido esta profesión, empiecen pues a tirarle y a volarle pedradas por lo mismo, ya que ven y no conciben cómo el haber invertido en preparación para ser comunicadores está valiendo pues nada a la par de gente que no se ha preparado para ello. Cuando los enfoques son muy diferentes y lo que se está mercadeando es otra cosa completamente. Y ahora, bueno, ustedes ven mis podcasts, ven mis lives, inclusive en Facebook, y son así. Son muchas las cosas que yo he querido comunicar, son muchas por las cuales yo sé que muchos tal vez no han querido, pues, no sé, seguir adelante a veces. Una vez que empiecen un podcast de estos. Sin embargo, de esto se trata también y por eso lo sigo haciendo, ya que no solo comparto el hecho de que o es gallo o es gallina en este aspecto, que hay que prepararse o que hay que hacerlo a lo que, ¿verdad? A lo que le salga a uno, pero es cuestión de balance. A estas alturas pues no he tomado curso de locución. En algún momento puede que me prepare un poquito más para cuando tal vez quiera preparar más piezas, preparar más cosas. Pero si algo destaco de el formato del podcast inclusive, que es algo que, como les he comentado en el podcast anterior, es algo que he sido muy auténtico en mi video, que sé que he podido alimentar y preparar con muchas de mis invitados y mucha de mi gente, es balancear la autenticidad, balancear el hecho de poder compartir, el hecho de poder también generar esa vibra. No simplemente un video comunicativo, un video donde a tocaos, no. Es un video donde, como ustedes me ven aquí en este video, en este podcast, así soy yo en persona. Así pueden contarme, pueden confiarme. A mí me gusta escuchar. Y esto de verdad es un cuidado, es un balance. Porque entonces vamos al otro tema que quería tocar en este podcast. Bueno, uno que va muy de la mano con el hecho de visibilizar, ¿verdad? Y de hecho hay muchísimas cosas, de hecho. Demasiadas, oigan, es que hace unos meses yo fui parte de un cortito que hice con un colega, con el gamer inexperto, sobre lo duro que es ahora poder conocer obras, poder conocer trabajos. Lo hablamos en materia de videojuegos, lo hablamos poquito en materia de series. Esto es porque estamos en una época donde ahora mucha gente tiene los medios para poder generar contenido. Y por supuesto, cuando tal vez tu vecino hace podcast o tal vez tu vecino hace gaming, tus amigos también se les ocurre transmitir que van a hablar sobre un partido o mucha gente ahora sigue tal vez agarrando o siendo o comprando la idea de que pueden llegar a hacer cosas desde su casa y ser tan exitosos como otros. Cuando ahora están diciendo muchas cosas, no vamos a hablar de la competencia porque se sobreentiende que hay,
Y en aspectos, obviamente, todavía que estamos en esta pandemia, hay mucha gente que también quiere pues mandarse a pista, hacer cosas desde la casa. Así que entonces la cantidad de streamers y gente que se la está creyendo por ese lado ha crecido como ustedes no tienen idea. Dicho esto, la palabra visibilización cobra demasiada importancia. Llega un momento donde hay gente que quiere mandarse a pista y tal vez no se sienta a ver lo que ve, por qué lo ve y cómo lo ve. A veces tienen que llegar a un curso, no sé, online de Creana o en unos videos en YouTube que te hacen cuestionar un poquito eso. O cosas que nunca había hecho. Gente que inclusive pues no ve más allá de tal vez los partidos de fútbol, o no ve más allá de los noticieros, no ve más allá de tal vez videos de bromas y ya empieza pues a pensar que medio funciona así. Cree que tal vez gente que simplemente se sienta a jugar videojuegos todo el día y transmite un poco de eso. Y ya es así. A esos puntos ha llegado. Esto presenta una cuestión a la palabra visibilización. ¿Cómo vas a hacer para que seas visto? ¿Cómo vas a hacer para que ese contenido, ese trabajo que hagas, pues lo vea alguien? Algunos siguen consejos bueno, cursos de mercadeo de universidades, cursos bueno, tips de TikTok ahora también, ¿verdad? Es algo que es cambiante y es mucho más cambiante ahora. Eh, con esto quiero también ver que ahora, por todo eso que yo comenté de la pandemia, toda esta acumulación, esta cantidad inmoral que estamos teniendo de gente que está creyendo tirar el contenido también, eh, dificulta por supuesto la visibilización muchísimo, ¿verdad? Sin embargo, también volvamos a usar la palabra para algo que es, por decirlo así, mi aporte. Por esto, seguimos teniendo videos de gente que, por supuesto, por querer ser visibilizados, hace tutoriales, hace cursos, por los cuales estoy muy agradecido, por supuesto, por lo cual yo estoy haciendo esto, ¿verdad? Pero al darnos cuenta de que hay una sobrecantidad inmoral de gente compartiendo ese tipo de cosas, de también no sé cuántas personas, no lo digo por tutoriales para hacer streamings, sino también tutoriales para hacer muchísimas cosas, es por lo mismo, por ganar views. Y les vengo con esto con una frase que dijo un pintor. Ahorita no tengo la frase, creo que lo tengo en un screenshot, pero vean qué importante. La pena que le daba a este pintor por el hecho de que alguien corría a pintar un cuadro, a pintar un retrato, ¿verdad? O hacer un trabajo magnífico en óleo, ¿verdad? La técnica que fuera, y le llamara contenido. A él le horrorizaba que había gente que corría a hacer este tipo de cosas para simplemente encasillarlo en algo que tenía que presentar en redes. Tiene un punto sumamente válido. Y yo en su momento se lo debatí. Pero una vez más vamos al punto de visibilizar. Esta película ayudó a que muchos en Latinoamérica estuviéramos también visibilizando y señalando también cosas que ya no queremos más en nuestra familia, que son los vicios, que son las direcciones hacia ciertas conveniencias, cuando censuramos a gente de la familia, a personas como ovejas negras, cuando simplemente ellos quieren lo mejor y tienen esa habilidad de ver que se puede mejorar.
pero por miedo y por conveniencias también, porque eso también pasa, se les hacen a un lado. Lo mismo pasa por esta presión directa, indirecta también que hay también de las mismas redes, donde te pasan vendiendo de que tienes que crear, y de hecho eso es otro video que acaba de ver, que, oigan, todo se cuadró y se alinearon planetas para yo poder hacer este podcast. Porque estaba viendo, por ejemplo, a un colega de México, bueno, no un colega, bueno, no es un colega, pero es alguien que lo siento como uno en su trabajo, como es el mexicano Roberto Martínez, alguien que pues sí, ha captado miles de viewers, ha entrevistado gente bastante brava, bastante famosa, en un formato sumamente ameno como es el podcast, como ustedes tal vez los han visto con los invitados que he tenido. Eso es otro ejemplo a seguir en el aspecto de tener una charla amena, tener un, una conversación de tú a tú, súper tranquila, conociendo a alguien, ¿no? Y lo he hecho con celebridades, pero también lo he hecho con gente muy varia en algunas otras ramas. Eso también es una super idea para el podcast, que también quiero mantener, que quiero que se visibilice, que también podamos, no solo yo, sino la gente que así lo sienta y que sepa que pueda hacerlo también en buen plan. Y ya me fui un poquito por las ramas, pero es que también formamos parte de esa visibilización. Me aferro a esta palabra en estos ejemplos y en este contexto y en esta situación que estoy contando de cómo estamos, de esto que también yo estoy visibilizando en ese momento, que es la explotación que tenemos de que si quieres hacer contenido tienes que estarlo promocionando, tienes que estarlo mercadeando. Y bueno, la razón de hecho por la que estoy mencionando al Roberto Martínez, él, en este podcast donde a él lo estaban entrevistando, de hecho, que fue Luisito Comunica. Yo no veo a Luisito Comunica, pero me salió una porción de esto, porque seguro es porque sigo a Roberto Martínez, que me salió justamente en el celular. Luisito le pregunta, Roberto, porque es básica, ustedes ven tal vez el trabajo de Roberto y lo ven solo a él, y a veces está, creo que Adriana, creo que la asistente de él, que entonces ahí Roberto cuenta que al principio él era el solo. Él tuvo que hacerse, como él es programador, él se hizo una base para que entonces se pudiera compartir en redes de cierta forma y de cierta manera. Estamos hablando de que son como... él tuvo que analizar a qué horas podía compartir clips de sus podcasts hablando unos temas tal vez cortos. Así fue como yo lo conocí en Facebook. Él tenía como unos beats de sus podcasts de unos 10, 12 minutos, donde hablaba con, bueno, con su asiduo invitado, que es Jacobo Wong, o si no también con Diego Rosarín o con otros invitados. Hace poco tuvo a Justop, si mal no me equivoco, la youtuber esta que terminó en la cárcel, ¿verdad? Pero también ha tenido streamers, ha tenido pues a Al Ramones. Él tiene un sistema, tiene una forma de compartir esos beats en su página de Facebook, en YouTube. Por supuesto, él capta pues desde ya hace tiempo, es una actividad de YouTube que él lleva de hace años, obviamente. Lo de Facebook aparentemente es lo que le ha movido bastante, el hecho de que al tener beats de sus trabajos de podcast, llega a hacerlo pues un tanto más llevadero en la gente que de hecho está agarrando, pues le gusta ser sorprendida por estos videos que llega a ver en YouTube, ¿no? Eh, y oigan, lo que él contó eran hablando de todos los días, compartir unos 3 4 videos, todos los días. Estar compartiendo tal vez bits de otras cosas en los stories de YouTube, compartir anuncios. Obviamente ayuda bastante que estas otras personas invitadas, y que obviamente tengan sus bastantes views, ¿verdad? Pero volvemos a esto. Cualquiera de los que van a hablarte de contenido en videos de YouTube de un tiempo para acá, no han modificado mucho digamos, eso, ¿verdad? De tienes que ser constante, tienes que ser en un horario, tienes que tener aquí, tienes que tener acá y todo eso. Cosas que entonces reflejan por qué muchos han tenido pues su éxito, ¿verdad? Es una constancia que pueden mantener porque pueden.
Mucha gente pretende tener que dejar a un lado sus trabajos, tal vez sus familias, en lo que hacen todo esto, o digamos las caminos de vida que tienen, ¿verdad? Por querer no hacer nada y percibir dinero. Ahí es donde entonces, pues verdad, muchos, yo quiero vivir ese sueño, Don Pool, ¿verdad? Y no. Eh, lo digo porque muchos de ustedes han tenido esas cuestiones. Yo también he tenido que sentarme a estructurar, sentarme a pensar si eso es lo que yo quiero. Porque si bien es cierto a muchos, pues di la atención, oh, qué bien me están viendo, oh my god, una cosa así, ¿verdad? Hay otra cosa que también estoy señalando con esto, y no señalando, visibilizando el tipo de personas que quiero que me vean. Voy a poner un ejemplo muy clásico. Yo también soy cosplayer. Cuando empezó esta nota del cosplay, y que de hecho empezó más antes que las mismas redes sociales, y obviamente tuvieron un alza, un boom, y ahora son una cosa súper trendy el cosplay al día de hoy, ¿verdad? Gracias a las redes sociales. De hecho yo estoy a abarcarlo como un tema aparte, solo para digamos abarcarlo en el tema del cosplay. De hecho lo voy a tocar aquí. Había muchas quejas de mucha gente donde decían que, oh claro, solo porque es una chica en bikini o que está enseñando carne o ese tipo de comentarios, ¿verdad? Empiezan a decir, pero no tengo la cantidad de likes solo porque soy un traje, un mecha, o porque soy un no sé qué, un no sé cuánto. Empezaban a darse este tipo de dramas y actitudes tóxicas y todo esto. Esto era porque el cosplay estaba pues siendo algo muy nuevo en algo tan, como vuelvo a decirles, en su momento nuevo, que eran las redes sociales. Y por supuesto el recibimiento estaba muy mezclado. Porque vamos a esto. Y bueno, el cosplay primero empieza con uno, empieza con vos queriendo hacer un personaje. El cosplay es una inversión grande. Y no lo digo por dinero, sino lo digo por la mano de obra y el amor que se le tiene, por el cual estás invirtiendo todo eso. En muchos aspectos. Entonces, en ese momento, por el mismo inyecta, la misma gana de querer hacer ese cosplay, no confrontaba bien el hecho de cómo iba a ser recibido, de cómo la gente tal vez te iba a ver en un evento, cómo tenían que recibirte, digamos, como dicen muchos, tener, cuando eso es súper erróneo, eh, porque podía ser muy diverso. Y puedo entenderlo. Y como vuelvo a decirlo, el cosplay empieza por uno. Uno quiere hacer ese personaje, uno quiere encarnarlo y quiere ver hasta qué punto puede llegar uno a encarnar ese personaje, a hacerle ese tributo. Como las redes eran muy nuevas, entonces vos no sabías qué tipo de recibimiento ibas a tener. Tal vez tenías una cierta idea con los fans de ese trabajo que tú estabas pues representando, haciendo tributo. Hay veces que lo podías recibir de muchas formas. Gente que tal vez valoraba tu trabajo de acabado, gente que le gustaba cómo te hizo el personaje, que no supieran qué carajos era, o gente que sí vieron cuánto le pusiste al personaje y el detalle que le pusiste, o qué tan identificable era apenas te veían. Y es algo que mucha gente entonces empezó como a explotar, así como también eso empezó a pues a joderlos también hasta cierto punto, ¿verdad? Porque no sabían diferenciar. Es otra cosa que al día de hoy inclusive es una lucha por visibilizarse, ¿verdad? Pero
es cuestión de balance, es cuestión de saber por algo algo muy sencillo. Vas a querer que los mismos pajeros, porque no tengo, o sea, no hay que escarbar mucho para darse cuenta que lo son. Los mismos pajeros que van a darle, por supuesto, like a una chavala que hizo un cosplay donde obviamente se va a ver, pues, verdad, guapa, va a demostrar sus atributos físicos y todo esto. Pero que también calzó con el personaje, porque el personaje, pues, era así. Vas a creer que esos pajeros, por la misma intención que le dieron like a ese otro cosplayer, van a darle like a tu cosplay que no es no voy a decir intención sexy, pero que tiene otro tipo de propósito en su diseño de personaje. ¿Verdad que no? Voy a citarlo así y no voy a citarlo con ejemplos porque yo creo que ya me di a entender de esa forma. Se está visibilizando y se está dando a entender eso. Me explico. Eso también ha permitido visibilizar que y quienes van con intención de que nada más quieren ver qué le ven a esa persona, no están valorando su trabajo, no están llegando a ver, ¿verdad? Que está haciendo tributo, sino más bien quieren ver qué le ven a esa persona. Es algo que se está también visibilizando al día de hoy. Cuestiones de visibilización donde no sabemos si es campaña política, agenda política, propaganda. Y sí, mucho de esto tiene todo es uno de estos detalles o varios de estos detalles. Así como también hago esto para que entonces ustedes tengan derecho a poder hacer su cuidado, su deconstrucción y su visibilización de las cosas que quieren hacer visibles a todo esto. Si bien es cierto que esto le ha dado pie a gente que, verdad, ha tomado actitudes pues tóxicas, nefastas, eso es algo también bueno de la visibilización. Se han tomado tal vez un poco de actitudes como opuestas, ¿verdad? Por el hecho de que, ay, no, yo no quiero gente tóxica, yo no quiero gente aquí, lo cual no está mal. Pero tampoco hay que ignorar que esa gente no existe. Tampoco porque eso orilló, por ejemplo, a unas votaciones que hubieron en el norte. Según la explicación que dieron, y llegó pues al poder alguien, verdad, que muy cuestionable, verdad. Y así situaciones se han dado mucho, gente que simplemente se limita a decir no, 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 yo no quiero gente así, yo no quiero gente así. Primero, para curarse en salud, cuando la persona es peor, pero lo hace para cuidar una disque reputación, cosa que ya no se puede ahora en internet. Por lo mismo, por la visibilización. Por cosas que ya se están poniendo en la mesa. De que existen. De que ya no se pueden ignorar. Y que hay que abordarlas. Ven qué importante ahora es la palabra visibilización. Es importante para escuchar a la gente que no tuvo voz. Y que no hubo forma de que su voz fuera escuchada en un momento. Y que ahora sí se puede. Importante por el hecho de que de por qué estamos consumiendo algo, si me hace bien o no, y si puede haber algo mejor. Volvemos a lo que les estaba comentando. No solo en situaciones de vida, en situaciones que se denuncian en trabajos de entretenimiento, sino también en lo que consumimos de este entretenimiento. Y que tal vez uno tenía la esperanza de aportar a ese entretenimiento, ¿verdad? Y que tal vez uno tenía esa esperanza de que ese producto de entretenimiento que yo hiciera pues generara dinero, fuera exitoso.
esto también, mucha gente se cierra al hecho de que como ya no puedo hacerlo como se hacía antes, porque ya visibilizó que ahora es más difícil poder generar a partir de esto, no tienen por qué cerrarse. Pueden hacerlo de otra forma. No tienen por qué dejar de hacer lo que les gusta. No tienen por qué dejar de compartir o hacer lo que les gusta. Pueden hacerlo más en paz. Pueden hacerlo para ustedes mismos, que es lo que importa. A un final eso lo hacen para ustedes mismos y ustedes no tienen idea lo mucho que lo mucho que empodera, lo mucho que ilumina, lo mucho que ayuda a que los demás también sean ellos mismos. Para entonces no tener que seguir moldes que ya se han visibilizado, que ya no sirven. Y esto es otro tema en el que yo quería ahondar también, por aparte. Pero calza en esto que estoy contando montones. Obviamente esto lo quiero hacer y creo que tal vez la disculpa tenía que haberla hecho desde el principio del podcast. Pero, o sea, más bien quiero empezar con esta parte de esta forma. Aquí yo, obviamente, yo he tenido el honor de conocer familias bellas, de conocer, pues, verdad, grupos, núcleos familiares hermosos, parejas que llegan a ser un gran ejemplo en trabajo en equipo, en uniones perfectas. Y aunque tal vez no hay nada perfecto, pero son perfectos el uno para el otro, entonces por supuesto que sí, la palabra perfecta calza ahí. Y esto ha sido, como les digo, gracias a muchas visibilizaciones. Y esto me ha llevado a... Y bueno, la razón por la que dije disculpas, porque si bien es cierto que hablé de uniones familiares, hablé de todo esto que me parecen lindísimas y bellas, hay otras que también me huelen muy mal. Pero que existen. El asunto es qué se puede hacer al respecto. Para eso hay que hacer una visibilización, para poder hacer una denuncia, para proponer qué se puede hacer al respecto. Esto esencialmente lo digo ya que curiosamente me estaba acordando que ya oficialmente yo llevo 20 años de estar haciendo cosplay. Eh, Antes de hacer cosplay, yo pues empecé en esta nota de la ñoñada poquito antes, desde el año 2000 oficialmente, cuando ya fui parte de un club que ha sido de lo mejor que le ha pasado a mi vida hasta el día de hoy, que me han visto hablando de poquitas veces, y quiero obviamente dedicarle su buen espacio en algún momento cuando lo haga bien hecho, ¿verdad? Todavía lo estoy planeando, que es el Club Anime de Costa Rica. El año 2000 fue un año del dragón. Me le voy a referir porque es prácticamente el inicio de una historia. Es hasta para una película, una serie de Netflix, porque no tienen idea del potencial, del valor que tiene todo eso que yo personalmente he vivido y que algún día espero poder contárselo, ¿verdad? Siento que la verdad, hemos hablado, inclusive mis colegas, los que hemos visto todo esto, una suerte documental, pero oigan, yo creo que un documental les queda muy corto. No por ser un documental, 1 o 2 horas, una cosa así, no, 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 no. Entonces tiene que contar, no sé, con adaptado a una historia de ficción porque tiene potencial hasta para eso. Oigan, hablen muy en serio. Ahora, destaco mucho esto de mi parte porque gracias, yo viniendo de un núcleo familiar donde yo ya era una especie de Bruno en mi, bueno, sí, una especie de Bruno en mi familia y en mi verdad, a veces en momentos académicos, ¿verdad? Eh, También llegué a este grupo donde nos reunimos algunos,
que también éramos llamados Brunos. Conocí más cuando el grupo empezó a crecer. Grupo que creció porque estábamos a las puertas del apogeo del internet, donde podíamos ver más datos relacionados al anime, relacionados a una industria de la cual habíamos visto así unos pestañeos de una gran industria de animación, de la cual llegábamos a ver unos de los trabajos tal vez más famosos, pero que eran fascinantes y que nos dejaron siempre pues con hambre de querer y conocer y ver más, ¿verdad? Trabajos que nos abrieron los ojos, nos abrieron nuestros sentidos y ante todo nos fomentaron un criterio amplio para apreciar no solo la animación, sino también muchas más formas de arte. Eso era el Club Anime. Muchos lo podrán decir que éramos el primer grupo de ñoños del país, pero ustedes no tienen idea de cómo inclusive, de cómo no llegué a sentir solo en el hecho de que no solo hablábamos de animes que no sabíamos, que no veíamos, sino también de unos juegazos que tenemos trabajos increíbles, apartados gráficos, dirección de arte increíble. Hablábamos ya con esos términos, hablábamos de libros, hablábamos de por qué había que hacer tesis de Evangelion, escuchaba unas no sé cuántas a veces cada vez que nos reuníamos por su propuesta con respecto a la depresión tal vez del director en muchos aspectos, de cómo usaba elementos, y nos contaba una historia densa. Lo importante de poder contar una historia a pesar de que sea a partir de la depresión o tal vez otras cosas que tal vez en ese momento seguían siendo pues nocivas y tal vez no muy bien vistas, ¿verdad? Pero que existían. Aquí en Costa Rica, como nosotros apenas si teníamos estos pestañeos de Japón, de su animación, ¿verdad? De sus trabajos, que también nos llevaban a ver trabajos comédicos como Ranma, nos llevaban a ver cosas profundas como Evangelion y también, ¿verdad? Uno de los mejores trabajos de acción ever que también nos dan tintes a otros tipos de historias y dramas como lo fue Dragon Ball. Nosotros fuimos un grupo que cada que nos reuníamos nos cultivábamos cada vez más, conseguíamos cosas entre nosotros, hablábamos de cosas nuevas que salían, nos actualizábamos, nos dábamos reviews. El grupo creció en muchos aspectos y nos llevó pues a querer seguir los otros ejemplos que vimos en otros países del primer mundo, siendo nosotros de tercer mundo y teniendo nosotros apenas alcances a ciertas cosas, pero aún así hubieron fanzines en poquitas tiendas donde se vendían cosas afines. Y poco a poco esas tiendas y locaciones con verdad, intereses y verdades de cosas afines fueron creciendo. Como fue creciendo nuestro club, como fue creciendo lo que posteriormente creímos que nunca se iban a dar, que eran eventos, ñoños, eventos de anime. De hecho, sí, eso fue lo primero que vimos. Básicamente eventos de anime. Por los grupos que habíamos en ese momento. Tal vez no solo el club, sino también de lo que era asesores gráficos, que ellos empezaron a hacer los primeros cómics así con una influencia directamente mainstream en el país, pero que también empezaron básicamente empezaron a hacer un florecer de la cultura del cómic del país, que sí es comparable y sí es proporcional al tamaño país que tenemos. Ni modo, ¿verdad? Aquí apenas teníamos cómics también, inclusive para consumir. Pero aún así, nosotros en el club, pues hemos querido, con ese afán de compartir, sacamos un fanzine también. No fuimos el primer fanzine, pero sí fuimos uno donde quisimos dar un poco más de extra mile en aspectos de redacción, en aspectos de presentación, de diseño, como lo fue el Anime Club, que fue en su momento pues algo que se movió en sus círculos en su momento, ¿verdad? La Anime Club es recordada por un tanto de gente ahorita aquí en el país. Y bueno, es otra historia para otro día, pero siempre con mucho gusto les cuento, ¿verdad? Lo que, bueno, hemos llegado a vivir. Yo fui parte, no solo tanto el club, también fui parte de la revista, escribí artículos, ahí empezamos entonces
Es curioso cómo inclusive el cabeza de la revista también no crean, era muy J. Jonah Jameson. Y gracias a eso fue que aprendí a entender protocolos a la hora de hacer artículos de este tipo, que por dicha fue algo que se compartió súper bien y que es un formato y es un protocolo que sigo manteniendo al día de hoy a la hora de hacer artículos. No he vuelto a hacer, no tengo pues dónde, cómo hacerlos y todo esto, ya que ahora no se ha movido tanto, es más dado a ciertos medios más masivos, ¿verdad? Pero, como les digo, la importancia de un protocolo, la importancia de poder seguir, ¿verdad? Lineamientos para poder compartir y mostrar seriedad. En ese momento todavía, bueno, sí trabajamos la revista, sí. Esto lo menciono porque esta época, el club, la gente que reunimos, la gente que yo conocí, eh, usted tal vez le preguntan a gente que ha estado en esas reuniones, que ha estado en eso, y tal vez no he aportado dinero directamente a los proyectos, pero sí aporté mi tiempo, sí aporté mi experiencia, sí aporté, verdad, todo cuanto era mi persona, porque llegué a conocer personas que creían en el proyecto, llegué a personas que se reunían con nosotros, con las que la pasábamos bien y compartimos muchísimas cosas. Yo me preocupé porque eso se mantuviera en el grupo tanto como se pudiera. Y bueno, es que tampoco está yo jamás, o sea, no es que jamás yo iba a estar preparado para la cantidad de gente que empezamos a ver. O sea, cuando empezaron a ver esto de los eventos, empezó a percibir muchas cantidades de gente y muchas calidades de gente, por lo mismo. Sí, fue el inicio de los eventos aquí en el país. Esto lo menciono porque aún a pesar de ese crecimiento, a pesar de estas experiencias que teníamos, a pesar de toda esta maraña y también maravilla de cosas que empezamos a experimentar todos, yo mantenía el cuidado del hecho de cómo este movimiento, este fomento que queríamos también, lo que yo llamaba el fomento del criterio amplio que nosotros tuvimos en nuestras reuniones en el club y todo esto, era una protesta, era un reto a la sociedad que teníamos en Costa Rica, que está en Latinoamérica y que por supuesto tiene, como vuelvo a decir, los vicios de la familia latinoamericana, los sesgos, los propósitos, ¿verdad? En el club llegamos a hacer una prueba de ello. Queríamos ser una muestra pacífica de que se puede pensar más allá, de que se puede llegar a cuestionar mejor. ¿Cómo no? Eso siguió viéndose y yo lo seguía, me lo seguían tirando a la cara. Cada vez había más gente que reconocía, y voy a deconstruirlo con las series que estaban pegando a como yo lo veía. Antes de que empezara el club había un anime llamado Saint Seiya. Bueno, Los Caballeros del Zodiaco, que más tarde conoceríamos gracias a internet como Saint Seiya. Yo tenía familiares, yo tenía amistades que de un pronto a otro, yo mencionaba a Los Caballeros del Zodiaco, que abiertamente yo manifestaba que me gustaba porque pues yo era alguien que veía mucha tele también, ¿verdad? Pero de un pronto a otro tenía un familiar que tal vez le gustaba mucho, que me impresionaba mucho, porque yo, digamos, como les digo, yo pasé años también siendo tratado como oveja negra. Entonces, ¿por qué? Porque a mí no me gustaba el fútbol, no me gustaba la música salsa o la música latina o bailar y todo eso, el día de hoy tampoco. Pero yo no concebía que a alguien le gustara Saint Seiya, Los Caballeros del Zodiaco, tal vez obviamente no en un criterio similar al mío. Pero, por ejemplo, años después me llegué a dar cuenta también que tal vez estas personas que gustaban de Los Caballeros de Zodiaco y Saint Seiya los veían porque les encantaban como se veía Iki. O bueno, el papacito de casi todas cuando veían Los Caballeros de Zodiaco era Camus de Acuario. Entonces yo ataba estos cabos, ¿me entienden? Y ahí empezó, en Latinoamérica. Después fue una cuestión curiosa porque tal vez en Dragon Ball no todos eran muy guapos, muy bellos.
Pero entonces cayó otro bombazo que fue el de Trunks. Trunks, ¿verdad? En la serie. Al día de hoy Trunks sigue rompiendo corazones, ¿verdad? Y fue una bola de nieve. Cuando empezaban a ver los eventos, empezaban a ver esos artículos, empezamos a ver una comunidad, no una comunidad, sino que se estaba creando una comunidad aquí en el país de señoritas que consumían también trabajos que vinieron de estos otros. Ver chicos pues guapísimos, lindísimos, pestañotas, cejotas, altos, delgados, portes, ¿verdad? Y había muchos de esos trabajos en Japón que ya en internet se estaban visibilizando más. Eso permitió que cada vez más se visibilizaran más señoritas, no, en ese momento señoritas que les fascinaban los trabajos que más tarde conoceríamos como BL o Boys Love. En ese momento eran mal llamados, voy a decir mal llamados porque la verdad ese no era el término, inclusive en Japón lo decían los trabajos yaoi. Y así es, poco a poco yo veía que las que gustaban de los caballeros o gustaban de Trunks o una cosa así, entonces empezaban como a hallarse en su nicho cuando empezaron a conocer trabajos como Gravitation, como ¿cuál era el otro trabajo bomba que llegó después de este? Ay, se me olvidó. ¿Qué es esta? Porque yo me acuerdo de Gravitation. Bueno, en el club sí les digo que por esto, que bueno, yo estaba viviendo esta situación y todo esto, yo recibía mucha gente al club, hablaba con todos ellos, les daba la bienvenida. Pero como les digo, no es un trabajo impuesto, era algo que yo hacía, que me nacía hacer, para entonces se sintieran bienvenidos, pudieran llegar a hablar, pudieran comentar, como me están viendo ahorita, así era yo en ese momento. Cosa que no era antes del club, por cierto. Y empezaban, pues, las mismas colegas que hacíamos en esto, poco a poco empezaban a poder vocalizar más, empezar a soltar su hype, empezaban a comentar todo esto y empezaba yo a conocer de ese tipo de trabajos, ya que pues obviamente no tenía tanto acceso como ellas o no les hallé su gracia en ese momento, pero el criterio amplio que nosotros fomentábamos en el club nos permitía pues entender ese tipo de trabajos, ese tipo de ideas, ¿verdad? Ok, y volvemos a la palabra, visibilizar. Poco a poco esto fue creciendo. Por lo mismo, este movimiento, la nota ñoña que empezó a crecer en ese momento fue una afrenta directa a al molde que estábamos teniendo por años. Eran medios de entretenimiento donde nos cuestionaba el hecho de que por qué yo tengo que estar destinado a buscar un mae para casarme con él, por qué tengo que estar destinada a buscar una doña para trabajar y mantenerla que esté en la choza que cuide a los chamacos, cuando eso ya no era la norma. Y yo sé que en ese momento habían más ejemplos, pero estamos hablando de la visibilización, de cómo esto era cada vez más presente en, no tanto en hogares familiares, sino gracias al mismo Internet, que estaba abriéndose paso. Volvemos a la palabra visibilizar. Estoy comentando toda esta historia por lo importante que es la palabra visibilizar en este momento. Si ustedes se fijan en todo lo que les estoy contando, ejemplos históricos, lo trendy que está haciendo ahorita, estoy enlazando todo con la palabra visibilizar. Es un verbo, es una palabra donde tú sigues siendo la persona que visibiliza. Hay gente que solo ve lo que quiere y se cierra en eso. Y como yo les estoy contando, y es algo que llevo haciendo desde varios años, y es algo que sigo fomentando al día de hoy, checando, de hecho, pensando. Estos días también estaba volviendo a ver mis podcasts, como para ver entonces como que con qué puedo empezar, ¿verdad? Este año, este espacio de podcast, es el hecho de que si hago esto, si veo esto, si comparto esto, es porque puedo ser mejor. Tal vez no me sienta
con las ganas de querer ser mejor. Tal vez no me sienta en el momento, tal vez estoy cansado, tal vez eh, tal vez estoy harto, tal vez no quiero hacer nada por mi vida. Y eso nos pasa a todos. Pero sin embargo estamos en un momento donde el hecho de poder visibilizar estas cosas, de poder nosotros también querer que se visibilicen cosas que no están bien, eso es llevarnos a ser mejores, a construirnos. Como es este hecho, esta afrenta de la que hablé ahorita, que empezó con la nota ñoña del país. Hay mucha gente ahora, ustedes no tienen idea, el grupo de gente que, por ejemplo, admira los trabajos de él o admira tal vez unas nuevas notas, también como se ha visibilizado, y ojo, eso es algo que también se lo debo a la visibilización. Muchos de estos trabajos permitieron, ¿verdad? Estas señoritas que gustaban del boys love y toda la cosa, había una categoría que en su momento no fue polémica porque, bueno, ya las mismas historias BL, ¿verdad? Eran de hombre con hombre, ya eran polémicas. Así que entonces muchas se sentían, pues, ¿verdad? Como, ah, sí, yo estoy viendo cosas de verdad, yo estoy viendo historias muy atrevidas porque son de hombres con hombres y todo eso, ¿verdad? Esto también le generó mucho auge a esto y esa visibilidad. Y también visibilizó de hecho otros trabajos de inclusive gente, ¿verdad? Que tenía, ¿verdad? Que sí existen. Gente con otras filias, gente que tiene gustos afines, ¿verdad? Que con el tiempo y al día de hoy está pasando, ha visibilizado el hecho de denunciar el abuso. De cómo inclusive poco a poco eso también propició que se denunciaran relaciones que sabemos, no tanto por la sociedad, sino también por concientizar, visibilizar el hecho de que hay abusos que no se tienen que dar. Eso fue parte de eso. Y es así, no, porque es que sí quería comentar todo eso, porque uno de los trabajos que de hecho en Japón se veían tal vez en las undergrounds más o menos, que llegó a verse también por internet, que existe, es el hecho de que habían como no solo boys love, sino también inclusive como un trabajo por inclusive hasta lo vacilan en stand-ups comedies, lo cual considero ahora pues antes no había problema porque, como volvemos a decir, la visibilización que estábamos construyendo en ese momento, el criterio amplio entonces nos daba a entender que habían trabajos que se vendían así, inclusive en Japón, que es el hecho de relaciones con menores de edad. Digamos, relaciones con menores de edad hasta inclusive se vieron en anime, como volvemos, como es otra cosa que también se visibilizó. Eso en años de años se veía bien, porque era un hombre y era una chica. Y aquí en Latinoamérica hemos tenido relaciones así, matrimonios arreglados, de la pobre criatura de 13 años con un viejo de 50, 40 años. En Japón vimos que eso también se retrataba en historias con personajes pues, de anime, originales o ficciones, ¿verdad? De fans, ¿verdad? Poco a poco esto, a pesar de que eso es chocante, y a pesar de que eso ahora es verdad, denigrante, señalado, cancelado, visibilizó que sí existen, visibilizó que sí pasa y visibilizó que hay gente que se aprovecha de gente menor de edad y visibilizó también que por qué es aprovecharse de un menor de edad, del criterio de un menor de edad, e inclusive hasta qué línea llega a eso, hasta qué momento se puede confiar en la palabra de un menor de edad según la ley
o según el contexto. Vean ustedes, vean, lo importante de, pues, de una palabra que siento yo que tenemos que seguir llevando, de una palabra que tenemos que seguir teniendo en cuenta para darnos cuenta de tal vez que estábamos haciendo bien, que estábamos haciendo mal, para poder entendernos mejor. Esto yo lo construyo y puedo y doy a entender de esa forma porque el visibilizar eso también, yo me estaba pegando mucho la palabra concientizar, pero antes de eso se tenía que hacer una visibilización de las cosas. El visibilizar te pone en el mapa, te pone consciente de las razones por las cuales pasan las cosas que están pasando ahora. Entender por qué se llegó a ciertas conclusiones, de por qué hay grupos que hacen este tipo de cosas, ¿verdad? Y cómo darnos cuenta de que el hecho de que exista alguna tendencia, de que exista cierto tipo de gente, de que exista cierto tipo de música, no tiene por qué quitarte la paz, porque eso existe, vivís en un mundo. Y es cierto, inclusive este hecho visibiliza que este comentario que acaba de hacer es súper retóxico, de hecho. Qué rajado. Estás en el mundo y tienes que vivir a él, pero también está la denuncia. No, yo vine porque mi mamá y mi tata se pegaron un golazo. Ni siquiera querían tenerme. Ni siquiera tenían una pareja. Ni siquiera tenían tener una casa. Eso también es válido. Porque es cierto, no fue tu decisión. Eso también valida mucho un meme que también visibiliza algo muy cierto, que es el hecho de mi mamá y mi tata tuvieron sexo de un día y ahora estoy pagando impuestos, estoy pagando seguro social, estoy pagando, ¿verdad? Y ahora se ha visibilizado tanto el hecho de que si alguien te dice, sea hombre, afronte la vara, afronte todo eso. Cuando se visibiliza que eso también es tóxico. Nadie tiene por qué echarme cara. Nadie tiene por qué confrontarme porque estoy vivo o porque estoy acá. Eso también es válido. Porque estamos hablando de que es tu vida. Estamos hablando de que tú, no porque yo diga que tenés que hacerlo, sino que tenés que buscar piso firme. Tienes que buscar dónde respirar. O al menos esos son los instintos por los cuales la misma humanidad hemos ejemplificado con la historia qué es lo que busca. Algunos tienen más facilidad que otros para otras cosas. Pero una vez más eso es por visibilizar. Y básicamente cualquier filósofo puede llegar y decirme, inclusive, porque estaba viendo muchos trabajos de filosofía también donde eso es otra cosa que, que tengo que contarles, oigan. Miren, vean, en todo lo que yo estaba en esto de la ñoñada, que he estado pues abriendo mi criterio y conociendo más cosas, un detalle al que pues le mantuve tal vez una pared por la misma actitud y por el mismo ego era a los filósofos. A cómo ellos, basados en textos antiguos y basados en tratados de gente ilustrada en su momento y que llegaron a hacer pasar a universidades o en centros de educación, empezaban pues a ponerse en un pedestal. Empezaban a hablar desde una posición muy alta o hablaban muy duro y todo lo que veía era ego. Por muchos años yo la filosofía, por supuesto, pues digamos yo no la consumía, pero directamente digamos no la abrazaba, no la tenía como tal. Yo la veía como una razón para inflarle el buche a cualquiera que se adentrara a ello, por mucho tiempo. Llegué inclusive a percibir que sí, habían propuestas filosóficas bastante profundas en muchos de los trabajos que yo consumía. Eso, digamos, era mi forma de entender y, digamos, de disfrutar de manera empírica la filosofía sin tener que entrar en ella directamente.
hace poco, el año pasado específicamente, empecé a adentrarme más a ello porque empecé a encontrar gente que sí, si bien es cierto que tal vez tenía pues su posición, pero su forma de comunicarlo era más down to earth. Y bueno, no sé qué fue lo que pasó en pandemia, que fue hasta este momento que entonces yo empecé a darme cuenta que perfectamente podía haber gente que comunicara la propuesta y lo maravillosa que es la filosofía, de una manera como tal vez el balance que yo busco, ¿verdad? O el balance que también yo busco dar, que es el hecho de poder compartirlo, poder conversarlo. Sí, sí se puede debatir, pero en buen plan, ¿verdad? No llegando, no pensando que es un partido de fútbol, no pensando que es un enfrentamiento de la UFC o un duelo estilo Bloodsport a lo Van Damme. Porque hay gente que desgraciadamente todavía quiere buscar entretenimiento de esa forma, pero no. Básicamente sí, yo sé que son las palabras de alguien que tal vez es muy señalado, muy apedreado, pero que alguien que me aportó montones, que es: sé gentil con la gente y duro con las ideas. Que es algo que básicamente pues ha definido mucho de mi ser, de mi persona, ¿verdad? Y cómo inclusive me ha llevado inclusive a darme cuenta de cuándo tal vez no lo he sido y cómo mejorar eso, ¿verdad? Como vuelvo a decirlo, yo he hecho streams, yo he compartido, sí, o sea, yo he hecho streams, o sea, me he puesto a jugar juegos, me he puesto a hacer cosplay, ahorita estoy tratando de pulirme un poco más en hacer un cómic, en contar historias y todo esto, todo en pro de ser mejor, todo en pro, inclusive la frase de ser mejor inclusive hasta ahora es cuestionada en la misma red, por la misma visibilización, lo cual me encanta. Lo cual es algo a lo que yo insto cada vez que yo hago ese tipo de cosas. A mí se me da muy fácil cuestionar. Esto básicamente explica, cuando yo me enteré de que esto era muy fácil, esto era muy sencillo para mí en comparación a otras personas, me di cuenta de por qué a mí me llamaron Bruno. Y muchos que yo llegué a conocer, pues noté ese patrón. Pareciera mentira, esa patología, inclusive, si pudiéramos llamarla así, ¿verdad? De que se nos hace fácil cuestionar y hacerle miles de preguntas a cada cosa que nos dicen que es. Que nos tiene gente que se empeña en decirnos, es así porque es así. Y nosotros y cada vez que nos decían algo nosotros, pero esto, y tenían que llegar a un punto donde nos tenían que callar con un golpe, o una patada, o un manotazo. Me encanta, me encanta. Me encanta el hecho de cómo podemos hablar libremente de cosas, que por esto mismo de la visibilización, poder comentar cosas que existen, comentar cosas que pasan. Una vez más, comentarlas, hablarlas, porque existen. Y es muy importante el hecho de ver qué se puede hacer al respecto y si te hace bien o no. Estaba comentando, de hecho, que me ha dado, yo reflexionando, de hecho, todo lo que se me viene a la mente cada vez que yo me pongo a ver de por qué hago todo esto, por qué hago un podcast, por qué quiero hacer todo lo que yo les dije y por qué he hecho todo cuanto he hecho, es por esto. Es porque es cuanto yo soy, es cuanto quiero hacer. Y muchos saben que yo no he tenido muchos de los medios tal vez para hacer mucho de lo que yo hago. De que pues sí, no me señalan aún porque no hago, porque no, por dónde, por qué no hago más para tener más plata, por qué no hago más para, verdad, velar por, no sé, mi familia, cuando he hecho lo que siento que he tenido que hacer.
Por eso estoy así. Hasta, y por mucho tiempo inclusive, como muchos de nosotros también fuimos, nos sentimos orgullosos de ser esas ovejas negras, ahora brunos. Y es por eso, porque somos nosotros mismos. Me he dado cuenta con mi persona y con todos los que he llegado a conocer, de que cuando somos cada vez nosotros mismos, somos mejores. Estamos más claros, estamos en paz y podemos tomar mejores decisiones. Lo cual es lo que, verdad, es lo que ayuda a que, verdad, las cosas salgan en su gran mayoría bien. No todos llegan a ese entendimiento al mismo tiempo, algunos les toman mucho tiempo, demasiado tiempo, inclusive a veces tal vez nunca llegan a lograrlo, cosa que tal vez no sepamos. Pero cuando se llega a esa plenitud y a esa claridad de que simplemente se comparte, simplemente se vive, se puede ser mejor, se puede compartir a los demás cómo ser mejor, se puede no dando instructivos, sino encontrar dos miles de formas de cómo enseñar a pescar, de cómo cocinar, de cómo hacer muchas cosas, ¿verdad? Y cómo el hecho de ser vos mismo te acerca más al hecho de que te nazca hacer eso, de que veas de que al hecho de nacerte significa que te encanta compartirlo y de que das de tu persona lo que esa persona se merece, que no es lo mismo a todos, pero te nace y te construye cada vez más. Mucha gente no lo dice con palabras porque algunos se quieren dejar esos volados, porque de hecho también muchos de esos volados no se comparten con palabras, se comparten con experiencias, se comparten siendo uno mismo. No es por rajar, pero yo sigo siendo un ejemplo de eso. Yo tengo, vuelvo a decirles, tengo 20 años ya de ser cosplayer. Tengo más años estando en la nota ñoña. Llevo 2 décadas siendo testigo de cómo ha crecido esto en mi país, pequeñito que como lo es, pero que ha crecido, sigue creciendo cada día. En números, en experiencias, en profesionalismo, en experiencias, por supuesto abusos, eh, caralladas, depredadores, abusadores, a como también a... Y de hecho yo creo, oigan, oigan, tengo que rajarlo. Porque, por ejemplo, todo esto último que yo dije, obviamente, los mismos post tóxicos, mucho cosplayer, mucha gente que está en los eventos, lo denuncia para arriba y para abajo. Pero yo sigo acá, siendo prueba de que no tienen idea de la valiosa cantidad de gente y calidad de gente y calidad de trabajos que si bien es cierto se mercadean como dibujos, como cómics, como pósters, como eh, verdad, como trabajos para vender. Más allá de eso, es un post. Bueno, esto es como un post, ¿verdad? En este aspecto de que, bueno, es otro tema que también quería tocar con el que quería empezar la temporada, que era sobre la apreciación artística. Cuando yo veo un evento, yo, como ustedes ven, oigan, yo hice ahora un post sobre la Comic Con, feliz, inyectado y todo, así con el live, ¿verdad? Y todo. De la misma forma que a mí me gusta ver, yo voy a los eventos para ver los cosplay que han hecho nuevo. Quién ha publicado un cómic, quién está haciendo público que está haciendo tatuajes o quién está, pues, verdad, siendo invitado.
quién, ¿verdad? Lo han hecho pasar a tarima, quién... Siempre hay cosas muy nuevas que llegan con mucho hype también, sí, cargados de mucha ansiedad, pero es por el hecho de querer compartir algo que cuando llegan y lo comparten, y ese sentir de fulfillment al que yo llegué cuando hice el podcast de el cosplay y la salud de una relación tóxica, es porque todos nos mandamos a pista de querer compartir algo que salió de lo mejor de nosotros. Y cuando salimos rewarded al final del día, ganáramos o no ganáramos, eh, ese es de verdad llegar a ese fulfillment que como artistas llegamos y que tenemos los eventos para hacerlo llegar a nuestra gente, que tal vez no sean familiares, que tal vez no sean amigos directos, pero que sí aprecien eso que hicimos. Wow. Y también uno dice, bueno, ya los eventos hacen eso por usted, ya los eventos se encargan de esa vaina indirecta o directamente, y no. Siento que todavía es una lucha también para poder visibilizar más cosas. Por ejemplo, la forma en como yo les he contado que yo disfruto todo esto, eso quiero visibilizarlo para que los míos también lo vivan. Porque sí sé que algunos sí lo viven, tal vez no lo vocalizan como yo lo hago, o lo visibilizan o lo comparten, pero sí considero que es importante que sea de esta forma. O sea, que puedan contar una historia de cómo se hizo tal cosa, no como un chisme, sino contarlo inclusive como si fuera para una película o fuera un cómic muy inyecte que leyeron, o un libro magnífico que estuvieron yéndose. Yo quiero poder no solo seguir contando eso, sino que muchos más lo sigamos contando. Que seamos cada vez más capaces de que si estamos llenos de entretenimiento y nos ilustramos en cómo contar las cosas, podamos hacerlo no solo con nuestras vidas, sino con las que nos llenan. Y llegan a ser esas luces grandes en esa historia que están viviendo y que aporten no solo a ustedes, sino a su supporting cast, sino a su elenco tomando elementos, ¿verdad? De historias, ¿verdad? Porque todo eso los llena. No solo les produce sentires y después tienen que ver qué hacen con ellos porque no saben qué hacer, no. Los capacita, los hace, los hace meterse en una producción, entender el valor de cada factor de esa producción para poder vivirlo. Eso cada vez lo vamos visibilizando más. Eso cada vez le damos más valor cada vez. Y aún si ya voy como un poco más de hora y media de este podcast. Y como de toda esta gran maraña de cosas, porque esto es enorme. Oigan, de verdad, todo lo que engloba visibilizar y lo importante que es ahora. Y cómo estoy usando esta palabra es por el hecho de lo importante que es esta palabra. Lo importante que es el poder afianzarnos de ese punto tan importante, de ese, ¿qué les digo? De ese oasis, de esa base, de ese punto base. O sea, a partir del verbo visibilizar, poder entender, poder agarrar lo que podamos y si estás solo, darte cuenta de cómo puedes contar con alguien, de cómo puede alguien ayudarte tal vez a visibilizar mejor ciertas cosas, sea en las redes o sea en tu familia, en tu círculo, en la familia que estás construyendo. Tan bello que es el haber explorado la importancia de esta palabra, lo importante y lo increíble que salió, bueno, abriéndolo con esta película de Disney, cómo ha servido para atar caos en tantas cosas que estamos necesitando ahora, oigan. Esto es mi aporte para ustedes. No sé por cuánto vamos a tener internet o medios para compartir todo esto, pero este es uno de estos podcasts que si quisiera que
bueno, todo lo que cuanto hablé en él, que si quisiera que se inmortalizara de alguna forma en libros, en manuscritos, escritura en piedra o algo así, no sé, lo que sea que tal vez permanezca por las eras, sería visibilizar. Seamos capaces de verdad, de que si alguien quiere visibilizar algo, visibilizar es distinguir y poder asimilarlo, básicamente. Eso es con la idea que estoy pues presentando, ¿verdad? Esto nos permite disfrutar de ficciones que no nos quiten la paz, que nos hagan pues sentir mejores, ¿verdad? Darnos cuenta que las cosas existen y que nos pueden llegar a hacer mejor. Con esto abrimos de manera bastante fuerte, de manera bastante interesante y profunda. Creo que espero, no, la verdad no me arrepiento de nada de lo que dije. Yo sé que tal vez no seguí un guión en la forma en cómo dije todo esto, pero también he querido, no tienen idea, darle la autenticidad que toda esta palabra tan grande merece de mi parte. De una manera que ustedes vean que ustedes también, en lo que atan cabos ustedes pueden no perder el norte, dándose cuenta que pueden valerse de esa palabra. Con esto empezamos el año, un año que todavía estamos afrontando pandemia, estamos afrontando pues situaciones bastante jodidas y bueno, ahorita tenemos como unas elecciones donde de verdad estamos como en Game of Thrones, no hay santo donde persinarse. Pero bueno, espero que con esta palabra puedan de tomar la mejor decisión. También, también calza, qué increíble. Nos estamos viendo de verdad. Arrancamos nueva temporada de I'm Eric of the Hype. Gracias a ustedes, de verdad, a los que se hayan dado la vuelta, a los que se vayan a dar aquí la vuelta. Y de ahí, espero esto les haya servido, de verdad. Esto es súper chivísima, me encantó hacer esto. Y espero a ustedes les haya, de verdad, les haya servido, digamos. Bueno, yo garantizo que sí les va a servir de mucho, de verdad. Nos vemos.